En momentos de crisis, cuando se sienten más fuertes los contrastes entre gente que vive en una miseria inmensa y gente que vive muy bien en un lujo sin freno alguno, las palabras del Evangelio de este domingo pues invitan a la confianza. Jesús por 3 veces dirá a sus discípulos: no andéis preocupados, no os preocupe lo que tenéis que comer, la bebida o el vestido. Estas palabras de Jesús, esta confianza que el discípulo tiene que manifestar en su vida y que lo libera de todas esas preocupaciones de tipo material, no significa que él no se interese por la situación en la que está viviendo y que él no pueda intervenir de una manera tal que esos contrastes tan fuertes entre riqueza y pobreza, o entre gente que está muy mal y gente que tiene más de lo necesario, pues puedan ir solucionándose. Por eso Jesús dice a sus discípulos que no se puede servir a 2 señores, no se puede estar de parte de Dios, del Padre del cielo que da la vida, y de parte pues del dinero o mamona, como lo llama Jesús, que era un ídolo en aquella época, una manera de indicar la riqueza como un ídolo, pues que daba seguridad, que daba fuerza al individuo, porque toda la atención y toda la confianza se ponía en los bienes materiales. Jesús dice que no es posible esto, no es posible estar con 2 señores a la vez, porque por una parte el Padre del cielo, que es el Señor de la vida, es el que esa vida la comunica, el que se compromete para que la vida llegue a cada una de sus criaturas. En la parte opuesta se encuentra Mamona, el ídolo del dinero, que no solo no comunica vida a la gente, sino que al contrario, sacrifica sus vidas, porque sabemos que por dinero uno está dispuesto a sacrificar todo y todos y a cometer cualquier hecho malvado, cualquier fechoría, cualquier injusticia del tipo que sea, con tal de poder aumentar su capital y de poder tener más dinero posible. Son 2 realidades, Dios y Mamona, que no pueden ir de acuerdo, y en la vida del discípulo hay que hacer la opción por uno o por el otro. No se puede estar con Dios y con el dinero, dirá Jesús. Pues bien, cuando esta opción está clara en la vida y en la mente de los discípulos, las palabras del Señor pues infunden ese coraje y también esa confianza, porque si uno pone su atención y da su adhesión total al Padre del cielo, la preocupación por la comida, por la bebida o por el vestido no tienen lugar en sus vidas. Jesús lo dice usando ejemplos tomados de la naturaleza. Para explicar este hecho tan importante, el Señor no habla de manera abstracta o usando conceptos o teorías que sean difíciles de comprender. El Señor habla pues de los pájaros del cielo, que no siembran y tampoco cosechan, pero nunca le falta la comida. Y añade Jesús: mucho más a vosotros, el Padre no os hará faltar lo necesario para vuestra vida. Es decir, Jesús está diciendo, si algo tan insignificante en aquella cultura como eran los pájaros, pueden ser bien tratados por el Padre del cielo, que a todas sus criaturas pues procura el necesario para vivir, mucho más a los seres humanos, que son pues el objeto de su amor. Estos seres humanos que sabemos se esfuerzan por sembrar, por trabajar la tierra, por cosechar, es decir, seres humanos, personas que son capaces de producir, pues el Padre mucho más va a dar a estos seres, va a garantizar esa subsistencia y esa posibilidad de un desarrollo siempre más grande. Y también Jesús, cuando habla de los lirios del campo, las flores que pues crecían en aquellos territorios de Galilea, diciendo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor era capaz de imitarlas. Es también un ejemplo interesante, porque viene tomado como punto de comparación uno de los reyes pues más soberbios y que más pues presumían del lujo de su corte y de su manera de presentarse. Jesús dice que esta gente tan importante nunca se podrá comparar con aquello que Dios ha creado y con aquello que puede parecer algo muy pasajero, como una flor del campo que al día siguiente se marchita y que se echa al fuego.
pero que Dios le ha dado esa capacidad de manifestar su grandeza de una manera pues tan sencilla. Todavía más dirá Jesús a vosotros, el Padre os dará lo necesario para que en vuestra vida no falte esa capacidad de poder vivir esa situación, o esa poder vivir bien, poder ser personas dignas. Y Jesús pues acaba estas comparaciones pues indicando que si de todo esto la persona, el discípulo, no es capaz de ponerlo en práctica, pues como si fuera una persona sin fe. Jesús dice de sus discípulos, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. El evangelista Mateo nos está recordando que la fe no es cuestión tanto de creer en cosas pues difíciles que entren en nuestra mente o practicar una serie de cosas extrañas o pensar o intentar repetir expresiones o fórmulas que muchas veces ni se comprenden. La fe significa pues confiar, poner la confianza en ese Padre, fiarse de Él, saber que si uno ha elegido, como ya recordaba la bienaventuranza, la primera de ellas, es decir, ha elegido ser pobre, no enriquecerse, para poder ayudar y para poder compartir y para poder ser solidario. Y Jesús dice, estos tienen a Dios por Rey. El que ha hecho esta opción podrá experimentar siempre en su vida una presencia vivificante del Padre, que le va a ir dando no solamente las cosas materiales, que esas ya se saben, que se producen con el mismo trabajo humano, el pan y el vestido o la bebida, sino que le va a ir dando algo mucho más grande que garantice ese desarrollo humano. En el Evangelio de este domingo se habla del comer, de la comida. Este verbo comer aparecerá por la última vez en el episodio de la última cena, cuando Jesús, tomando el pan y presentándolo como su cuerpo, pues dirá, tomad y comed todos de él. Es decir, esta es realmente lo que da vida a la persona, no solamente pensar en el vestido o en lo que uno va a comer o en lo que va a beber, sino pensar que Dios nos comunica su misma vida, que nos da esa capacidad de poder ser personas, pues como Él, como Jesús lo ha sido, personas que manifiestan una cualidad de vida tan grande que ninguna preocupación, ningún obstáculo, ninguna dificultad podrá nunca impedir que esta vida se manifieste con toda su riqueza. Jesús, con estas palabras, no está presentando una utopía, no está invitando a la evasión. No se pueden proclamar estas palabras delante de personas que están muriendo de hambre, claro, o en situaciones de grande miseria. Jesús está diciendo que estas palabras se comprenden y tienen un valor efectivo cuando hay una comunidad que ya ha puesto en práctica las bienaventuranzas del reino de Dios, cuando hay una comunidad que comparte, que es generosa, que es solidaria. Esto significa que la abundancia va a ir creciendo y que con esta abundancia pues también se va a ir manifestando el compromiso para trabajar por la paz, por los derechos de todos, por la dignidad de cada una de las personas. Jesús está diciendo, no os preocupéis de todo esto, porque los que se preocupan de esto son los paganos. Esta es otra expresión interesante, porque nosotros quizás por paganos entendamos personas que adoran dioses falsos, o que tienen una serie de ritos extraños, o que se comportan de una manera que quizás para nosotros es inaceptable. Jesús dice que los paganos no son estos, porque los paganos son los que no tienen confianza en el Padre. Así que se puede ser muy religioso, es decir, una persona pues, que hace todas sus prácticas religiosas, que cree en su Dios, que acepta todas las fórmulas de fe, pero al mismo tiempo ser un pagano, porque no tiene ninguna confianza en este Padre que da la vida. Y tener confianza en este Padre significa que uno en primera persona, uno mismo, en primera persona, se va a comprometer para que esta confianza se difunda, se pueda difundir y se pueda también manifestar con gestos concretos de vida. Es decir, que aquello que nosotros recibimos del Padre por su generosidad y por la estima y el amor que Él nutre hacia cada uno de sus criaturas, pues que eso mismo también sepamos hacerlo nosotros hacia los demás. Claro, de esta manera podemos decir que la preocupación no solamente en nosotros no existe, sino que también desaparece en aquellas personas pues, que están pasándolo mal o que están viviendo situaciones de grande necesidad. Estas palabras también tienen un sentido para ellos porque hay una comunidad de discípulos que han aprendido a compartir, que saben ser solidarios, que cuando una persona está en la necesidad, pues nunca cierra la puerta, sino que se compromete, se echa adelante
para dar una mano y para hacer que quien está mal pueda salir de esa situación. Por eso Jesús dice al final de este Evangelio que lo que cuenta realmente es construir el reino y su justicia. Si esto lo hacemos, si nos preocupamos por el bien de los demás, el Padre nos va a dar todo lo necesario y mucho más de lo necesario. Jesús nos dice entonces lo que es el centro de su buena noticia: no hay que preocuparse de uno mismo, porque de uno ya se preocupa el Padre. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de los demás. Cuando uno se ocupa de los otros, porque ha superado esas ansias, pues permite al Padre del cielo que se preocupe él mismo, que es el Señor de la vida, por la situación y por la existencia de cada uno de nosotros.